Muy bien. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de lecciones que tenemos para este mes. Todo este mes vamos a estar hablando acerca de enseñanzas del libro de los Salmos. Como mencionaba la semana anterior, esa clase no fue grabada, pero fue de mucha edificación. El libro de los Salmos era un libro que incluía poesía, pues, incluía cantos, incluía oraciones. Un libro que los judíos utilizaban tanto en la adoración como en su crecimiento personal, y nosotros hoy en día lo podemos utilizar también para crecer como cristianos. La semana pasada estuvimos estudiando el Salmo número 8, y obviamente llegar del 8 al 50 el día de hoy es bastante complicado. Perdón, del 8 al 150. No podemos ir por cada uno de los salmos. Así que cada semana vamos a analizar un salmo diferente. Para esta semana, el salmo que vamos a estar estudiando nos va a demostrar que a veces hay preguntas que podemos hacer, pero que no necesariamente podemos responder. Y no que no las podamos responder porque no tengamos nada que decir, sino porque muchas veces estas preguntas están precisamente en las manos de alguien más, como en este caso en las manos de Dios. El salmo número 15 que vamos a estar estudiando en esta noche es un salmo que el rey David escribió y lo inicia haciendo una pregunta que marca eh, un punto muy importante para el pueblo de Dios de todas las épocas. En este salmo, David dice en el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Como podemos ver acá, David, el rey, y también salmista, está haciendo una pregunta, está apelando a nuestro Señor para saber algo muy importante, algo muy trascendental. Y esto es que ¿quién puede morar en el tabernáculo? Si nosotros volvemos a ver hacia atrás en los libros de la ley y también en los libros históricos del pueblo de Israel, podemos darnos cuenta de que el tabernáculo fue esta tienda, este instrumento que Dios destinó para que el arca de la alianza o el arca del pacto, que físicamente venía a representar o a recordar al pueblo de Israel la presencia de Dios con ellos, esta arca iba a morar en este tabernáculo. Tenía varias partes, pero el lugar donde el arca se encontraba era precisamente algo que se conocía como el lugar santísimo. Era un lugar al cual nadie entraba, únicamente estaba el arca ahí, y el sacerdote una vez al año, si no me equivoco, entraba precisamente para ofrecer expiación por el pueblo, es decir, para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así que esta pregunta que David hace en este salmo es muy interesante y es muy importante porque cuando él viene y habla acerca de habitar, cuando él viene y habla acerca de morar en el versículo 1, el verbo que se utiliza puede referirse tanto a un periodo definido como un periodo indefinido. Son los verbos gur y sakan en el hebreo, o sacan, que estos verbos no vienen a denotar precisamente un tiempo de permanencia. ¿Por qué es interesante esto? Porque precisamente la pregunta que David hace es acerca de quién puede morar o habitar, pero nadie moraba en este templo. El único propósito del templo era que Dios, de una forma simbólica, morara, pero nadie venía a vivir dentro de lo que era el tabernáculo. Es decir, durante la semana no era que venían los sacerdotes a dormir o a cocinar o a hacerlo como nosotros lo hacemos en nuestra habitación, a morar en ese lugar. Era un lugar destinado meramente para la adoración y el servicio ceremonial que se le brindaba a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando David viene y pregunta que quién puede habitar, quién puede morar, puede tener dos posibles razones. Número uno, en un sentido simbólico, que quién puede acercarse a Dios, quién puede tener una relación plena, cercana, de comunión con Dios. Pero además, de cierta forma, pudiéramos pensar que esto viene a reflejarnos también una verdad muy importante que se viene a vivir en lo que es la iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que se nos dice?
Vamos al texto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Si alguien lo encuentra antes que yo, puede levantar su mano y hacer la lectura. Hermana Priscila. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Vemos que este texto nos muestra que la iglesia, en ese caso se le escribe a la iglesia en Corinto, pero sabemos que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo a través de todas las épocas hasta su venida. La iglesia es el templo de Dios. En el tiempo de David esto era como una tienda que de hecho los sacerdotes armaban y desarmaban, con respecto se iban moviendo a través de los 40 años en el desierto y luego en el periodo posterior en la tierra prometida hasta la llegada de Salomón. Ese tabernáculo o esa tienda vino a ser reemplazada por un templo permanente en Jerusalén. Pero podemos ver acá que cuando se habla de la iglesia, en contraste con el tabernáculo que está mencionando David, la iglesia es ese templo, es ese lugar donde Dios mora y donde nosotros podemos morar también con Dios. Y esto viene a traer una verdad teológica muy importante para nosotros, porque mientras que David decía, ¿quién morará en tu tabernáculo? En su tiempo nadie literalmente llegó a morar literalmente con Dios en ese tabernáculo de una forma permanente. Los sacerdotes entraban y salían, entraban, ofrecían incienso, salían, entraban, participaban de los panes que se preparaban y volvían a salir. Era una cuestión ritual y temporal que únicamente algunas personas del pueblo iban a lograr hacer. Mientras que usted y yo estamos en una condición privilegiada como templo de Dios, como esa casa donde Dios mora, y ya no simbólicamente a través de un arca hecha de oro o cubierta de oro, sino a través de la morada de Dios con su pueblo. Y esto nos puede recordar Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo? Los envió a todas las naciones a predicar, a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de la era, dependiendo de la traducción que usted esté leyendo. ¿Cómo Jesús iba a estar con su pueblo hasta el fin? Bueno, porque Él está con su iglesia. Podemos recordar Colosenses 1:18, se nos dice, Él es la cabeza del cuerpo. Es que la iglesia, la cabeza está bien unida al cuerpo. Jesús está bien unida a la iglesia. Y la iglesia como cuerpo de esa cabeza viene a tener una relación estrecha con Dios. Y sabemos que con Dios porque Jesús es Dios. Podemos recordar Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ahí sigue el versículo. Jesús es Dios y mora con su iglesia. David estaba preguntando, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? Y eso nos viene a traer otra verdad teológica muy importante. En la antigüedad las ciudades se edificaban sobre montes porque, bueno, por una cuestión estratégica, es más difícil invadir un monte, una montaña, que una llanura, por supuesto. Pero además, el monte de Sión, o donde se encuentra Jerusalén, es precisamente un monte, y ahí viene y se establece tanto el tabernáculo por un tiempo como después el templo de Dios que fue construido por Salomón. Ahora, ¿por qué es esto importante con respecto a la iglesia? Porque la iglesia también viene a tener una relación con este monte, con esta Jerusalén de la cual nosotros leemos en la Biblia. Ya no en un sentido geográfico, sino en un sentido espiritual. Muchas veces cuando pensamos en Jerusalén decimos, es aquella nación que está allá por el Medio Oriente, es aquella nación que está al norte de África, es aquella nación donde está el Estado de Israel actualmente. Mucho cuidado, porque tenemos que expandir nuestra mente y entender que Jerusalén,
geográfica y políticamente podrá ser aquel estado que está allá. Pero para Dios, la Jerusalén que va a ascender o que va a permanecer con él, ese santo monte del cual se habla muchas veces en la Biblia, de una forma simbólica, es la iglesia. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Para eso vamos a leer algunos textos. Alguien que pueda leer, por favor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Otra persona vaya buscando Isaías capítulo 2, versículo 2. Alguien que busque también, por favor, Hebreos 12, del 22 al 24. Y alguno más, Joel capítulo 2, versículo 32. Mientras van buscando, voy a mencionar que vamos a darnos cuenta cómo a través de estos pasajes que en diferentes formas se menciona el monte de Dios, siempre de alguna manera en estos versículos está relacionada directamente con la iglesia, en algunos casos con lenguaje profético y en otros casos literalmente llamándole a la iglesia la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén. ¿Por qué la nueva? Porque la antigua, que era la porción de tierra literalmente y los descendientes de Abraham por un linaje sanguíneo, se ubicaba en un lugar, pero la nueva, ¿por qué? Porque ahora somos descendientes de Abraham a través de la fe y porque ahora la iglesia es este pueblo escogido que Dios tiene y se le es referido también como un monte o como Jerusalén. ¿Quién tiene la primera lectura? Apocalipsis 21:2. Eric levantó la mano. Ah, ok. Bueno, léanos Joel entonces, mientras alguien va buscando Apocalipsis. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión la salvación. Como ha dicho Jehová, y el remanente al cual él ha llamado. Muy bien. ¿A dónde está la salvación hoy en día? En la iglesia. En la iglesia es donde está la salvación. En el monte de Sión, ya no físicamente allá en tierras de Palestina, sino a través del cuerpo de Cristo que está en todo el mundo. ¿Quién tiene el siguiente texto? Hebreos 12, del 22 al 24, Nelita. Aunque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos militares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muy bien. Excelente. Como podemos ver, ¿de quién se está hablando acá? ¿Se está hablando literalmente de un monte? No, se está hablando en alusión a la iglesia. La referencia al monte es claro porque ahí estaba el tabernáculo establecido en tiempos de David. Ahí estaba el templo de Dios después en tiempos de Salomón. Pero en el periodo que Cristo está como rey, esta ciudad, este monte, esta Jerusalén es espiritual. ¿Quién tiene el siguiente texto? 21:2. Adelante. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desde el cielo, Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ok, ¿y quién es la esposa de Cristo? La nueva Jerusalén, la iglesia. Y finalmente Joel 2:32. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál nos falta? Isaías 2:2. ¿Quién lo tiene? April. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los cuidados y correrán a él todas las naciones. Ok. ¿Cuál es ese monte al cual vienen todas las naciones para salvación? Es la iglesia. Inicialmente, literalmente, la iglesia inició en Jerusalén. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los apóstoles y ellos vienen y predican el Evangelio y se agregan los primeros judíos, pero luego se viene a utilizar, o más bien antes se vino a utilizar este mensaje en un lenguaje profético a través de Isaías para referirse también
a la iglesia, porque sabemos que personas de otras naciones o de todas las naciones se vinieron a acercar a Cristo, no necesariamente porque venían literalmente a la ciudad de Jerusalén, sino porque venían a aquel lugar donde estaba la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, como hemos visto en otros textos. Se les predicaba el Evangelio y ellos acudían y podían así acercarse a la salvación. Así que esta pregunta que David viene y hace en el Salmo 15 es muy importante, porque ahora que sabemos que aunque David en aquel tiempo podía estar hablando con una vista temporalmente nublada, por así decirlo, en el sentido de que aún los profetas muchas veces no entendían que el mensaje se iba a cumplir plenamente en Cristo y en la iglesia, nosotros ahora tenemos toda la escritura. Podemos ir de Génesis a Apocalipsis y decir, este es el plan de Dios. Este es el esquema de redención, el plan que Dios tenía para el mundo. Pero en aquel entonces David no tenía todo esto. Escribió con una visión limitada. Entonces, aunque él piensa hablando con lo que es literalmente el tabernáculo y el monte de Jerusalén, nosotros hoy en día podemos entender que si queremos aprender aplicaciones de este texto, también pueden aplicar a nosotros porque la iglesia es el templo de Dios y también el monte de Dios. Ahora bien, esta pregunta es crucial porque después de que David hace esta pregunta en el versículo 1, vamos a darnos cuenta que en los versículos 2, 3, 4 y 5 viene a dar la respuesta de quién es el que puede morar. Y si nosotros venimos y reflexionamos en quién es el que puede morar, podemos entonces hoy a través de la clase ir haciendo como un checklist o una lista, chequeando, donde decimos, ok, tengo este requisito. Sí, yo soy de estas personas. O quizás decir, esto quizás tengo que cambiarlo, tengo que hacer un cambio por aquí. Y mejor lo hacemos rápido. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver ahora del versículo 2 al 5 son aquellos que pueden morar en el tabernáculo. Son aquellos que pueden morar o habitar en el monte de Dios. Y esto tiene que ver, como dije, con una relación directa con Dios. O sea que si no cumplimos estos requisitos que vamos a leer ahora, ni en el tiempo de David, ni en el nuestro vamos a poder gozar de esa comunión. Y vaya que si somos cristianos es lo que más anhelamos, la comunión con Dios. Así que el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta noche es que van a poder morar en el templo de Dios o en el tabernáculo y en el santo monte aquellos que caminan correctamente. Aquellos que caminan correctamente. Una de las cosas que a mí a veces me vacilan es cómo camino. Claro, como soy alto y un poquillo loquillo, ¿verdad? A veces camino moviéndome así para todo lado y me vacilan por eso. Pero gracias a Dios eso no es a lo que esto se refiere. Así que sigo con toda mi fe y mi esperanza de poder morar con Dios. Mira lo que dice el versículo 2. El que anda, como digo, ahora vamos a ver la respuesta a la pregunta del versículo 1, es decir, ¿quién puede morar, quién puede habitar? Y usted se va a dar cuenta que se dan varias categorías, o al menos así las vamos a estudiar. Por ejemplo, vean el versículo 1 dice, el que anda. El que en el versículo 2 dice, el que no calumnia. Versículo 4, aquel a cuyos ojos, y sigue el texto. Versículo 4 también dice, el que aún. Versículo 5, quien en su dinero. Versículo 5 también, el que hace. Como podemos ver, cada vez estos inicios de frase van marcando quiénes son los que pueden habitar en el tabernáculo y quiénes son los que pueden morar en el templo de Dios. Así que vamos a ir viendo cada una de estas categorías. La primera es los que caminan correctamente. El verbo caminar o andar, como lo traduce la Reina Valera, por supuesto que no se refiere a un andar o caminar literalmente como lo que yo dije al principio. Usted puede caminar renqueando, usted puede caminar moviéndose de un lado para otro, que eso no tiene que ver con si usted va a morar con Dios. Esto es una figura de lenguaje que viene a determinar la forma en la que vivimos. El caminar normalmente es una acción continua.
Así que en este caso el andar o el caminar es una figura que indica cómo nosotros nos vamos moviendo en la vida y por supuesto tiene una relación directa con el camino en el cual nosotros andamos. Sabemos que en el caso de los cristianos hay un solo camino en el cual nosotros caminamos. ¿Cuál es ese camino? Ese camino de Jesús. Recuerda ya Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Caminar y caminos está relacionado con la forma en que vivimos. Si no vivimos de acuerdo a Cristo, no podemos ir al Padre. En este caso dice, el que anda o el que camina en integridad. Así que vemos tres formas o tres cosas que se mencionan acá con respecto a cómo se debe de andar. El primero es que se debe de andar íntegramente. Y la integridad es una virtud en la cual no hay mancha alguna, es decir, hay algo que, no hay nada, mejor dicho, que sea señalable, es decir, integridad tiene que ver con ser intachable. Sin embargo, esto no está relacionado con una perfección totalmente, sino más bien con hacer o actuar con una actitud que desee agradar al corazón de Dios. Sabemos que nuestra integridad muchas veces puede verse comprometida. El único que no pecó jamás fue Jesús, lo podemos ver allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Jesús no pecó ni se halló engaño en su boca. Pero por cuanto nosotros buscamos caminar, andar como Él anduvo, en busca de esa integridad que Él tuvo, nosotros vamos a buscar ser como Jesús. Vamos a ver cómo Él lo hacía y lo vamos a imitar. No sé si alguna vez ha visto a un niño tratando de imitar a su padre en cómo camina, en cómo hace alguna cosa. Pues básicamente así es como nosotros tenemos que hacer. Tenemos que caminar de la misma manera que Jesús caminó en su vida. Repito, es una figura de lenguaje. Tenemos que ser, tenemos que vivir, tenemos que permanecer moviéndonos a lo largo de nuestra vida de una forma en la cual nosotros podamos actuar de una manera que agrade a Dios. Luego vemos acá que también son aquellos que andan íntegramente y haciendo justicia. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. De hecho, ayer la hablábamos en una clase bíblica que tuvimos en mi casa. Porque qué difícil es uno venir y decidir qué es justo. Muchas veces lo que es justo para una persona no es justo para otra. Y hoy en día vivimos en la sociedad donde algunos se atreven a decir, ¿sabe qué? La verdad es que eso es relativo. Eso depende. Sin embargo, cuando somos honestos, la verdad no es algo relativo. La verdad es algo completamente objetivo. Y precisamente porque hay un estándar moral objetivo, podemos saber qué es justo y qué es injusto. Y por eso podemos saber qué es andar en toda justicia. Pero repito, no seamos nosotros quienes definen la justicia. Dejemos que sea la palabra misma. Para eso le voy a pedir a alguno que vaya aquí mismo en el libro de los Salmos 119, 172. Y si yo le gano, yo lo voy a leer. Dice así. No, mentira. Nadie me ha ganado. Ay, Maciel me ganó. ¿Qué dice el Salmo 119, 172? ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Entonces no hay ninguna subjetividad en la justicia. Sabemos lo que es correctamente justo, sabemos lo que es moralmente bueno cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y esto para todos los aspectos de nuestra vida. Si queremos andar y mover nuestra mente de acuerdo a la justicia, veamos lo que dicen los mandamientos de Dios. Si queremos nosotros cuidar, guardar, caminar con nuestro cuerpo y todo lo que esto implica con justicia, debemos de ver qué dicen los mandamientos de Dios de cómo debemos de nosotros utilizar los miembros de nuestro cuerpo. Recuerde Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe ser ¿cómo? En el nombre de Cristo.
Y sabemos que uno no viene y dice, voy a leer el periódico en el nombre de Cristo, ¿verdad? No es de citar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es una referencia a la autoridad de Jesús. Es decir, lo que yo vea, lo que yo toque, lo que yo huela, donde yo me encuentre con mi cuerpo, tengo que hacerlo de una manera que honre la ley y la autoridad que Cristo ha dejado. Y eso únicamente lo puedo hacer conociendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, nos muestra cómo la palabra de Dios es útil para hacer que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, es decir, para toda justicia. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra de Dios y al permanecer en ella, yo puedo conocer cuáles son los mandamientos de Dios y así vivir de una manera consistente con esto. Y bueno, finalmente vemos otra manera que hay que caminar, y dice acá que es hablando en su corazón. Cuando uno lee esto en el idioma original, básicamente dice, el que va caminando íntegramente y haciendo justicia y hablando verdad en su corazón. Las tres frases tienen una relación. En el idioma original usted lo que encuentra es una conjunción que dice y aquí la han traducido, de hecho, en el español también, donde dice y integridad, y hace justicia, y habla verdad. Es decir, todas estas cosas deben ir juntas. Yo no puedo andar en justicia sin ser una persona íntegra. Yo no puedo ser íntegro sin hablar, como dice acá, la verdad en nuestro corazón. ¿Y qué es hablar la verdad en el corazón? Bueno, esto es algo muy importante. Y para eso vamos a ir a través de diferentes versículos que nos van a ayudar a desglosarlo y ampliar nuestra mente con respecto a este versículo número 2. Hablar la verdad en el corazón. ¿Qué es la verdad? Si es lo que yo tengo que hablar, ¿qué es esto? Bueno, que sea nuestro Maestro Jesús y que nos diga qué es la verdad. Si usted recuerda a Jesús antes de ser apresado, él se retiró a orar. Y parte de su oración, la cual encontramos reflejada ya en Juan capítulo 17, en el versículo 17 viene y dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que tiene que salir de nuestro corazón. Recuerda ya Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿dónde? En vuestros corazones. Tenemos que conocer la palabra de Cristo para que more en nuestro corazón y así podamos hablar con verdad en el corazón. Podemos recordar también Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿lo qué? Lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Ahora tiene sentido entonces aquí cuando dice y habla verdad en su corazón. Es que esa palabra de Dios está en el corazón. Está ahí grabada. Podemos recordar allá en Hebreos, si no me equivoco, capítulo 8, 9, donde habla del nuevo pacto. Y Dios dice que va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Ya no tenemos que andar jalando las tablas de piedra como tenían que hacer los israelitas para recordar el decálogo, los 10 mandamientos. Nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y podemos interiorizarla en nuestro corazón. Y de esa manera cuando hablamos puede salir la verdad que está en ese corazón. Y así de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que preguntémonos en esta noche, ¿será que estoy caminando de una forma íntegra? ¿Será que estamos buscando la justicia y así tomo mis decisiones? Antes de tomar una decisión voy y digo, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Cuándo jugándomela, tomando decisiones, sin ver qué es lo que más me conviene, sin ver qué es lo que Dios me dice en sus mandamientos? Porque si no, créanme que atinarle a la justicia va a ser más difícil. Y si obrar con justicia depende de guardar los mandamientos de Dios, no es algo que yo dejaría a la suerte. Primero me informaría de ver qué es lo que Dios dice y así tomaría mis decisiones. Porque es morar con Dios, es morar en su tabernáculo.
es morar en su monte, es la salvación lo que está en juego. Necesito ser justo, necesito conocer el mandamiento para así ponerlo en práctica. Necesito conocer la palabra para poder así hablar verdad. ¿Cuánto esfuerzo ponemos en el diario vivir por memorizar un nuevo versículo? ¿Cuánto esfuerzo ponemos de verdad por tratar de recordar de qué se trató el sermón del domingo anterior? ¿Cuál fue el salmo que estudiamos la semana anterior? ¿Qué tomé para mí para llevarlo a la vida práctica? Porque a veces dejamos que estos mandamientos, que esta verdad de la palabra de Dios se citen y las palabras pasan por los oídos y se oye muy bonito, pero luego salimos y lo olvidamos. ¿Cómo entonces vamos a vivir estas cosas si lo dejamos que sea de esa forma? Tenemos que adueñarnos de la enseñanza, de la palabra y llevarlo a lo profundo del corazón. Para de esa manera poder nosotros morar con Dios porque conocemos todo eso. Así que los que moran con Dios son aquellos que caminan correctamente. En el versículo 3 vamos a ver que los que van a morar en el tabernáculo de Dios y en su santo monte son aquellos que no hacen mal a otros. Este versículo 3 se caracteriza, usted va a ver, porque todo viene en negativo. Dice así: el que no, ve ahí lo negativo, es decir, que no, el que no calumnia con su lengua, ni, otra negación, ni hace mal a su prójimo, ni, otra negación, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vivimos en una sociedad que, aunque es tecnológicamente inclusiva, es decir, usted puede acceder a cualquier plataforma, a cualquier banco, a casi cualquier universidad, usted puede empaparse de todo lo que necesita a través de redes sociales, internet, etc. Vivimos en una sociedad globalizada donde usted puede acceder a todo. Pero pese a esa gran capacidad para comunicar y para relacionarnos, vivimos además en una sociedad que es individualista y moralmente egoísta. Las personas dicen, bueno, mientras yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? O voy a hacer lo que sea para yo estar bien, sin importar lo que eso me cueste. Ese es el pensamiento de muchos. Eso es el día a día para muchas personas. ¿Es esto correcto? Claro que no, porque aquí el texto nos está diciendo que el que va a morar en el tabernáculo, que el que va a morar en el templo, perdón, en el monte santo, es precisamente aquel que no calumnia con su lengua. Esto de calumniar se trata de no estar hablando mal de las otras personas. Y esto era algo que la ley de Dios hablaba de una forma muy fuerte en la antigüedad. Incluso, bueno, algunos dirán, bueno, es que yo la verdad no ando hablando mal de la gente. Yo no hablo mal de la gente, pero mucho cuidado porque vea lo que dice el mismo versículo al final. Ni admite reproche alguno contra su vecino, es decir, contra su prójimo, contra el que tiene alrededor. Entonces también cuenta si andamos prestando atención a lo que el otro quiere decir de otro hermano que no está ahí, de lo que el otro quiere decir de mi otro compañero que no está ahí. Muchas veces creemos que porque no decimos sí tenemos derecho a oír, pero nosotros tenemos la obligación de no admitir ese reproche, eso que se está hablando, calumniando o chismeando de otra persona. Es que nosotros no somos un teléfono chocho para recibir información, como el juego, ¿recuerdan? Teléfono chocho, usted decía algo, se iba pasando y al final no llegaba ni el mensaje. No se trata de que nos llegue un mensaje y que aquí termine conmigo. No, se trata de que si es un mensaje negativo acerca de otra persona, ni lo inicio ni lo recibo, lo aparto de mí. Quiero que veamos algunos textos, por ejemplo. ¿Quién puede leer, por favor, Proverbios 18:18? Alguien que lea Proverbios 16:28 y yo voy a ir a Proverbios 18:3 y 8.
¿Quién tiene Proverbios 10:18? 10:18. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir en orden. 10:18. ¿Quién lo tiene? April, dígalo. Sin miedo. El que encubre el odio es el labio sacudido, y el que propaga calumnia Es necio, es tonto, es insensato. Hay muchas formas de traducir esto. El que propaga calumnia es tonto. ¿Le gusta que le digan tonto? No propague calumnia, porque si no le gusta, no sea tonto, no sea necio, no sea insensato. Un insensato es alguien que no actúa de acuerdo a lo que normalmente se tendría que actuar. Si nosotros esparcimos calumnia o recibimos la calumnia de otro, estamos siendo insensatos, porque eso nos pone mal delante de Dios. ¿Para qué nos vamos a poner en esa ocasión? No está bien. Y créame que el chisme, la calumnia y este tipo de cosas es parte quizás de los pecados que más se llegan a tolerar muchas veces, que más llegamos a practicar, que más llegamos a decir, bueno, no es tan malo. Bueno, ¿qué tan malo queremos llegar? Si ya es malo, nos pone en contra de Dios. Tenemos que cuidarnos. Si es que el chisme, la calumnia o como quiera llamarle, muchas veces pues puede ser interesante saber qué pasa con aquel o yo hacer que otro sepa lo que yo sé. Pero nos llama insensatos si hacemos eso. No somos sabios. ¿Por qué? Nos ponen en enemistad con Dios. ¿De verdad es tan importante yo decir algo de esta persona o escuchar de aquella persona si me va a poner en enemistad con Dios? No creo. No hay nada tan importante que valga la relación con Dios. ¿Quién tiene Proverbios 16:28? Nada más que teníamos un compromiso, lo tenemos que retirar. Pero ahí vamos a seguir viendo el. Ok, claro que sí. No se preocupen, hermanos, gracias por venir, más bien, que Dios les bendiga, que Dios los acompañe. Un placer, de verdad. ¿Quién tiene Proverbios 16:28? Wow. No sé si usted ha visto esto en algún momento en la vida práctica, pero está hablando de los mejores amigos. Veamos el poder destructivo que esto tiene. Literalmente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nosotros deberíamos de ser mejores amigos. Somos hermanos, somos familia, tenemos la misma fe, somos nacidos del agua y del Espíritu, nacidos de la voluntad de Dios. Tenemos tanto en común que le aseguro no debería de haber nadie en el mundo con quien nosotros simpaticemos más, porque lo más importante de nuestra vida lo podemos hallar entre cristianos. ¿Vamos a dejar que un chisme venga a crear división? No vale la pena. Ya vemos entonces por qué alguien que hace eso es insensato. Ahora vea el capítulo 18, versículos 3 y 8. Dice así: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Es decir, vienen consecuencias negativas. Ve el versículo 8, las palabras del chismoso, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo son las palabras del chismoso? Dice, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo nos dejan? Como insensatos, con una afrenta, con divisiones, en enemistad con Dios. No vale la pena nada de esto. Así que, qué importante saber esto, porque si de esto depende que yo me mantenga en la iglesia, si de esto depende que yo more con Dios, cuánto cuidado tengo que empezar a tener con esto. Ya no solamente no de hablar mal del hermano aquel, sino tampoco estar escuchando cuando se me viene a hablar del hermano o la hermana aquel. Detenga eso, póngale un pare, y dígale a esa persona, sinceramente, hablemos de esto cuando esté esa persona, y va a ver que más de una vez no le van a terminar de contar ese chisme. Y usted tal vez diga, uy, pero es que es tan dulce esto, como un bocado dulce. Pero créame que después le va a salir muy amargo. Y esa amargura no se la deseo. Muy bien. Podemos ver acá también
en el Salmo, ¿cuál estábamos? Salmo 15. Ahí en ese sándwich de hablar bien o escuchar, perdón, de hablar mal, la calumnia o escuchar el reproche, vemos que en el medio dice, ni hace mal a su prójimo. Hay una historia muy interesante acerca de no hacer mal al prójimo. Y usted la va a encontrar en Lucas, capítulo, uy, no lo tengo aquí anotado, creo que es capítulo 16, 17. Alguien que me ayude a ver dónde está la historia del buen samaritano en el Evangelio de Lucas. Lucas viene y nos habla acerca del buen samaritano, creo que es Lucas 10. Creo que debe ser más del 25, porque es... Ok, Lucas 10 del 25 al 37. Muchas veces creemos que hacer mal al prójimo es únicamente activamente. Y fácilmente nosotros decimos, no, yo no le hago mal al prójimo. Yo no ando haciendo males. Yo soy bueno, soy un hijo de Dios. Raramente un hijo de Dios va a andar haciendo males adrede. Aunque hay quienes, pues, obviamente fallan y lo terminan haciendo. Pero mi punto para traer una aplicación más práctica y más semejante a lo que nosotros vivimos, que por regla general, generalmente no andamos haciendo mal. Muchas veces podemos hacer mal cuando no hacemos algo también. Tenemos acá esta historia de este hombre que vinieron y lo asaltaron y quedó malherido. Y pasó un sacerdote, pasó un levita, y dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es decir, no le ayudó a este hombre que estaba ahí en el camino malherido. Estamos hablando de un sacerdote y estamos hablando de un levita. Es decir, personas que activamente iban a estar, por lo general, en el servicio a Dios, en el templo. Y aquí dice, pasaron de largo. Y luego dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Nada. Y precisamente porque no hicieron nada, porque no se movieron a misericordia, le hicieron mal al prójimo. Y el samaritano, como habíamos estado estudiando, y vemos el contexto de esta separación entre ambas naciones, samaritana y judía, en Juan capítulo 4, cuando la mujer de al lado del pozo le dice a Jesús que ni los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Vemos este samaritano que fue movido a misericordia e hizo más. Una vez decía un hermano, el buen samaritano es tan bueno, que por años le hemos llamado el buen samaritano y en el texto nunca se le llama así. Nunca se le dice el buen samaritano, pero sus acciones reflejan su bondad y le seguimos llamando y es conocido como el buen samaritano. Así que cuando vemos en Salmo capítulo 15 que no hace mal al prójimo, no pensemos únicamente que es de forma activa haciendo lo malo. Esa es una forma, sí. Pero otra manera es también omitiendo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Así que vamos a seguir avanzando. ¿Quiénes son los que van a morar en el templo? ¿Quiénes son los que van a morar en el santo monte de Dios? Bueno, el versículo que sigue, el 4, nos dice que son aquellos que gozan de una visión espiritual. Aquellos que ven de una forma espiritual. Vea lo que dice el 4. Aquel cuyos, ¿qué? Cuyos ojos
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. La forma en que nosotros vemos el mundo puede cambiar. Es decir, no todos vivimos con el mismo panorama. Usted tiene sus cargas, yo tengo las mías. Usted tiene sus tentaciones, yo tengo las mías. El mundo lo vemos desde panoramas distintos, sea cultural, económica, geográficamente, con otros cristianos. Pero lo que nunca puede cambiar en ningún cristiano es esa visión espiritual de las cosas. Tenemos que tomar los lentes espirituales, esos lentes que nos ayudan a ver con los ojos que Jesús vería las cosas, y ponérnoslos y empezar a ver como Jesús vería las cosas. Porque hay personas que dicen, no, eso yo no lo veo tan malo, yo no lo veo mal. Quizás es mal para usted, pero para mí no está mal. No es andar en bikini enseñando algo ahí, de ahí. El que está mal es el que hace esto. Bueno, ¿qué tal de aquel texto que dice que para aquel que hace caer a otro, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarla al fondo del mar? ¿Será que podemos hacer que otro tropiece por mis acciones? Entonces mejor me cuido de no hacerlo. Eso es lo que pasa cuando tenemos los lentes espirituales. Empezamos a cuidar mejor nuestra moral. Y cuando cuidamos nuestra moral, vemos, como dice aquí el versículo 4, a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esto es importante. Vea lo que dice Romanos capítulo 1. Versículos del 28 al 32. Nosotros muchas veces podemos estar viendo lo que hacen los demás, pero ¿cómo actuamos con respecto a eso? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Vea este otro, qué interesante, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No podemos complacernos del mal que otros hacen. No podemos ver las cosas que están mal como si estuvieran bien. Lo que está mal, está mal. No podemos llamarle, como decía Isaías, que hacen algunos, llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que llamarle como son las cosas. Tenemos que tener una visión espiritual. ¿De qué sirve nosotros agradarnos con el que hace mal? Ser alimentados y morar con aquel que tenga más riquezas en este mundo. No sé quién sea esa persona. Pero ¿de qué ganamos viviendo en una mansión? Comiendo de la misma mesa que el más millonario del mundo, resistiendo o aprobando sus maldades, cuando por hacer eso nunca voy a poder morar en el tabernáculo de Dios. ¿Cuánto vale eso la pena? Perderme de morar con Dios por morar aprobando el mal de otras personas. Cuando decimos, sí, ¿sabe qué? Divórciese de esa persona, de por sí es tan mala. Pero Dios aborrece el divorcio cuando no es por las razones adecuadas. O cuando decimos, ¿sabe qué? Sí, esa persona se merecía que le hicieran eso. Y tal vez fue una injusticia. ¿Habrá hecho otras maldades en su tiempo después? ¿Pero de verdad podemos alegrarnos del mal ajeno? No. Esas cosas sin misericordia, sin todo lo que menciona Romanos, en desobediencia, no podemos ni practicarlo ni podemos aprobarlo en otros.
Para nosotros, cuando algo está mal hecho, en nuestros ojos lo vil es menospreciado. Y también cuando nosotros tenemos una mirada espiritual, vamos a honrar a los que temen a Jehová. Lo bueno debe exaltarse. Ya hay muchas personas aplaudiendo el mal. Ya hay personas que dicen, qué buena esa canción, y habla de puras fornicaciones, de puras cosas malas, de venganzas, de cosas malas. Y hay mucha gente diciendo, sí, qué bueno eso. O qué buena esta película llena de puras groserías. Ya eso es suficiente. En la vista de los espirituales, con esos lentes espirituales, nosotros debemos de exaltar las cosas buenas, como dice acá, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Y dónde está el temor a Jehová, según Proverbios capítulo 1, versículo 7? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Andemos con los sabios entonces. Honremos la sabiduría. Cuando alguien teme a Jehová y hace lo correcto, eso hay que honrarlo. Eso hay que felicitarlo. Eso hay que exaltarlo. Porque ya muchas tinieblas se han estado colando en los hogares, en las escuelas, en la sociedad, exaltando lo malo. Y tiene que haber un freno a eso. Hay que exaltar lo bueno únicamente. Muy bien. ¿Quiénes van a morar? Bueno, el que practica, el que anda de forma correcta, el que camina correctamente, dijimos. El que se niega a hacer mal a otros, va a morar con Dios en su tabernáculo y en su monte santo. El que goza de una visión espiritual. Vamos a ver en el mismo versículo 4 que el que cumple sus promesas. Y lo vamos a ver de una manera un poquito más rápido, pero es muy importante también. Dice, versículo 4, la última parte, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Los juramentos, las promesas que nosotros hacemos, deben mantenerse en pie. Aun cuando yo haya jurado y aquella consecuencia pueda ser un mal para mí, algo que me ponga incómodo, algo en lo que yo no quiera estar, bueno, tengo que guardar mi palabra hasta lo último. Antiguamente las promesas o los votos, como se le llama también en la Biblia, no eran tomados para nada a la ligera. Si no, vea lo que dice Eclesiastés 5:4, si usted está tomando nota, Eclesiastés 5:4, Deuteronomio 23:21, y vamos a ver lo que dice Jesús allá en Mateo 5, del 33 al 37. Y ahí a la par de Mateo 5, del 33 al 37, usted que va tomando nota, anote Santiago 5:12. Santiago 5:12. Y en Santiago 5:12, adivine cuál va a apuntar. Mateo 5, del 33 al 37, Eclesiastés 5:4 y Deuteronomio 23:21, que son los que ya había dicho. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, este es el sermón del monte, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hermanos y hermanas, necesitamos guardar la palabra en el sí y en el no que damos. Porque esto es lo que hace tantos males en este mundo. La gente se quiere quitar fácil de sus compromisos. Hoy me pasó. Me metí en una suscripción de una página y luego dije yo, no, la verdad es que ¿para qué voy a pagar esto? Cancelar suscripción. Ya quería quitar yo ese contrato que había aprobado. Espero que no me lo cobre. Pero queremos quitarnos de los compromisos fácilmente cuando los asumimos.
Claramente esa suscripción no me va a poner a pecar, ellos dan la opción de retirarse. Pero mi punto es, a veces queremos asumir cosas y luego queremos retirarnos fácilmente. Mientras más fácil, mejor. Mientras más leve sea la carga, mejor. Pero aquí dice que aun cuando sea en nuestra contra, debemos de mantener nuestra promesa, nuestro juramento. Jesús dice eso, hablar sea sí, sí y no, no. Cuando las personas no guardan sus promesas, se separan los matrimonios. Viene la gente delante de Dios, delante de otros y dice, juro amarla, respetarla o amarlo, respetarlo en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en la riqueza, la pobreza, en cualquiera que sea la situación, yo voy a estar ahí. Y luego que dice la gente, no, yo ya no quiero estar ahí. Por eso se separan los matrimonios, porque no guardan las promesas las personas. Las iglesias se vacían, ¿por qué? Porque la gente no quiere guardar promesas. Nosotros cambiamos nuestra mente, nos arrepentimos después de escuchar el evangelio, nos bautizamos, prometimos a Dios una vida nueva, un cambio en nuestra forma de ser. Y la gente dice, no, la verdad es que voy a volver a lo que tenía atrás. Voy a volver a lo que antes practicaba. Voy a dejar esto, pero es que le acabamos de hacer una promesa a Dios cuando nos bautizamos. No podemos volver atrás, no podemos abandonar esos pactos. Dios quiere que mantengamos nuestra palabra así, sea en nuestra contra. Si por mantenerme fiel a Dios a veces tengo que incomodarme, tengo que decir un no, tengo que poner una pausa, tengo que guardar una distancia, tengo que hacer lo que no quiero, aunque yo quería hacer lo otro, mejor guardo esa promesa y voy a poder morar con Dios y voy a poder permanecer en su templo. Hay que guardar las promesas, porque no se guardan las promesas, se pierde la confianza, se rompen las familias, se pierden las amistades. Porque si no hay confianza, ¿qué hay que hacer entonces? Guardemos las promesas, seamos personas de palabra. Y vamos a ver que no solo nos va a ir bien acá, vamos a poder morar con Dios. Versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Vamos a ver que aquellos que moran en el tabernáculo y moran en el templo de Dios son aquellos que son buenos administradores de sus bendiciones. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10 se nos habla cómo muchos se vieron en grandes problemas por el amor al dinero. Cuando vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, Jesús persuade al público allá en el Sermón del Monte de que pongan sus tesoros en lugares celestiales y no terrenales, porque en la tierra el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Y donde ponemos nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No pongamos nuestro corazón en el dinero. El principio que aquí vemos es que cuando damos dinero, tenemos que hacerlo de una forma justa. Y cuando recibimos dinero, tenemos que hacerlo de una forma injusta. ¿Qué es dar dinero en usura? Yo vengo y le digo, Roy, le presto estos 10,000 colones. Pero al final de la semana usted me da 30,000. Eso es usura. Cuando nosotros vamos a apoyar a otros, tenemos que hacerlo como dice Hechos 20:35, ayudando a aquellos que están mal, no causando más necesidad. No podemos ser usureros. Hay que dar dinero, si lo hacemos por misericordia, por caridad, pero no dar dinero por aprovecharme del que pasa necesidades. Es un principio de misericordia y también de honestidad. ¿Por qué? Porque recibir dinero en cohecho, usted dice cohecho, esto es un soborno. Si va a recibir dinero, no lo haga por sobornos, por cosas malas. Gáneselo honradamente. Gáneselo con el sudor de su frente, pero tenemos que ser buenos administradores del dinero. Solamente de esa forma podremos morar en el tabernáculo de Dios. Y solamente de esa forma podremos morar en el santo monte de Dios. No podemos dar por un hecho o tener por sentado nuestras bendiciones. Tenemos que recordar que todas vienen de Dios. Recuerda Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿proviene de dónde? De lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios. Así que si vamos a dar, démoslo como Dios quiere. Si vamos a recibir, que sea como Dios lo aprueba. No haciendo usura ni causando daño a otros, sino aplicando misericordia y tampoco enriqueciéndonos de formas ilícitas que Dios no va a aprobar. Hay muchas formas ilícitas de enriquecerse, no entre en ninguna de ellas, porque le puede costar la salvación. Y a manera de conclusión, quiero cerrar con el último tipo de persona, que es la que mora en el tabernáculo en el Santo Monte. Como digo, esto se va introduciendo cuando él dice el que o aquel. Bueno, en el versículo 5 al final dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Va a morar en el tabernáculo de Dios y en el santo monte de Dios aquel que no toma riesgos innecesariamente. ¿Y por qué aquel que no toma riesgos innecesariamente? Porque aquí dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No que nunca vamos a tener dificultades, no que nunca vamos a tener pruebas, pero sí que nunca vamos a salir del tabernáculo de Dios, nunca vamos a ser movidos del santo monte de Dios. No nos vamos a perder la salvación si hacemos tales cosas. Hoy miércoles, creo que es 9, 8 de enero, miércoles 8 de enero, año 2025. Cada uno de nosotros estamos siendo entrenados, educados en qué es lo que tenemos que hacer para morar con Dios y no tener resbaladeros, no ser sacudidos, no ser quitados. Y es guardando todo esto que hemos venido estudiando en esta última hora. No volvamos a casa simplemente, qué buena lección, o bueno, tal vez no fue tan buena, pero qué buen versículo. Volvamos pensando en cómo aplicar cada una de estas cosas y cómo interiorizarlo en nuestra vida, porque se trata de morar con Dios, de estar con Él. Y si nosotros no tomamos un riesgo innecesario, no vamos a resbalar, vamos a permanecer con Él. Y Dios hoy nos ha advertido, seamos sabios. Si ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿para qué voy a dejar de hacerlo o ir en la dirección contraria? No tomemos riesgos innecesarios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias de verdad por esta noche. Son una clase excelente. Aplicados, buscan el texto. Les recomiendo siempre traer lapicero, donde anotar, su Biblia, aunque sea en versión digital. Pero espero que haya sido de provecho para ustedes como lo fue para mí.